tenemos que seguir hablando de lo que está pasando en la justicia, porque los ciudadanos tenemos la idea de que ahí lo que hay es un cachondeo. Es decir, ¿quién nos hubiera dicho que la amiga de Villarejo y de Baltasar Garzón iba a acabar de fiscal general del Estado? Pues con este gobierno todo parece posible y el PP ya ha elevado la voz sobre ese sentido, pide reformas, pone una línea roja que es la de la independencia judicial y ya le ha dicho al Partido Socialista que con Podemos, con los que quieren romper la Constitución, no hay renovación del Consejo General del Poder Judicial posible. Y quien tiene toda esa información y quien tiene los datos es Luis Santamaría, que es diputado nacional del Partido Popular y portavoz de Justicia en la Comisión del Congreso. ¿Qué tal, Luis? Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, ¿qué le han dicho? ¿Qué es lo que usted le ha dicho al Partido Socialista? En principio, en el debate de la proposición de ley que han tenido para modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal en el Pleno del Congreso, usted le ha dicho muy claro que la Fiscal General del Estado no está dudando en actuar como fiscal de parte a favor del gobierno y en contra del Partido Popular, sin cortapisas. A ver, yo creo que el tono de ayer de la intervención fue un tono duro. Yo creo que cuando se habla de las instituciones fundamentales del Estado que vertebran la convivencia entre los españoles, yo creo que deberíamos usar otros tonos, pero no nos queda más remedio. Nosotros cuando el gobierno propuso a la fiscal general del Estado, ya dijimos una serie de razones que están en el diario de sesiones, que no era la persona adecuada. No era la persona adecuada, sin entrar más allá en aquellas grabaciones famosas, etcétera, por una razón fundamental, y es que no cumple con un mandato del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que la imparcialidad es un elemento necesario a la hora de la administración de justicia, pero que la apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad en sí misma. Y por tanto nosotros dijimos que una persona que venía sin solución de continuidad de ser la ministra de Justicia de un gobierno y que había participado en una campaña electoral a favor del Partido Socialista, evidentemente pues no podía o no tenía esa apariencia de imparcialidad que es tan importante como la determinados hechos nos han ido dando la razón, y lo que dijimos entonces, se nos dijo que éramos una especie de augures, ¿no? Que estábamos previendo o prejuzgando la actuación de la que iba a ser la fiscal general del Estado, nosotros yo creo que hemos llegado a un punto al que sabíamos que íbamos a llegar. Y eso es lo que pusimos de manifiesto ayer. Se hicieron muchas alusiones a mensajes del pasado relativos al Partido Popular, a intentos. Con Pablo Casado se abre una nueva etapa de renovación en el Partido Popular, que lo que pretende, lo que se basa en el ámbito de la justicia, es estar preocupados por tres cuestiones. En primer lugar, la independencia judicial, con 4. La no existencia de espacios de impunidad, que son esos espacios de impunidad que buscan los socios separatistas del gobierno cuando se habla de desjudicialización de la política, ¿no? Tercero, buscamos la salvaguarda del marco constitucional, y cuarto, buscamos la mejora del servicio de justicia, ¿no? Y por tanto, esos son nuestros ejes de actuación muy sencillo. Y lo primero que decimos es que este mínimo común denominador que deberíamos compartir todos los constitucionalistas debe ser la base desde la que posteriormente, una vez eso esté garantizado, salvar o lograr otros acuerdos de Estado importantes. El presidente siempre ha tendido la mano al gobierno para garantizar estas cuestiones, para que se aleje de los separatistas, para que se aleje de quienes cuestionan un principio fundamental de nuestro marco constitucional, como es la monarquía parlamentaria. Es decir, ha pedido siempre en estos ámbitos unos consensos previos. Y eso es lo que ayer hicimos, es decir, como el gobierno no da paso adelante, nosotros damos adelante un paso mirando al futuro. Ojo, con una ley que va a condicionar no a la actual fiscal general del Estado, que ya ha sido elegida conforme a unas reglas, sino a los que vengan luego, para que ningún gobierno, sea ni del Partido Popular ni de ningún otro color, pueda hacer lo que ha hecho el señor Sánchez eligiendo a la actual fiscal general del Estado. Eso está claro. ¿Cómo estás viendo, por ejemplo, que las conversaciones, las grabaciones de Villarejo son muy útiles para hacer imputaciones dentro del Partido Popular o de altos cargos, ex altos cargos del Partido Popular, como es en la Operación Kitchen, pero no sirven para saber, por ejemplo, las relaciones que había entre la fiscal general del Estado y Villarejo, la fiscal general del Estado y Baltasar Garzón, y todas esas conversaciones que sí se supieron, que fueron públicas y que nadie ha querido investigar?
Bueno, que en España existe una doble vara de medir es evidente desde hace mucho tiempo y te podría decir, yo creo que sí, no sé cuánto tiempo tenemos en esta entrevista, pero si comienzo a darte ejemplos, podemos prolongarla en el tiempo. Tú recordarás cuando se nos decía por parte de Podemos que el momento en el que un político debe asumir sus responsabilidades políticas debe ser en el momento, por ejemplo, procesal de la investigación o de la imputación, ¿no? Luego el señor Iglesias nos lo exigía a nosotros, pero él decía que no en la apertura de juicio oral. Al final ha terminado que en los estatutos de Podemos se ha modificado para que ni tan siquiera cuando una persona sea investigada o imputada tenga que abandonar el cargo político que detente. Yo me pregunto por qué, ¿no? Mañana creo que declara José Luis Calvente y ante el juzgado de lo central de la Audiencia Nacional y luego la semana que viene en el juzgado de instrucción número 42 toda la cúpula de Podemos por el tema de la financiación ilegal. Hay dos varas de medir cuando a un líder de un partido popular se considera que no está asociado el desempeño de su función con la ejemplaridad que esa función tiene pareja, pues no se duda en pedir la dimisión de esa persona. Nosotros tenemos otro criterio, por ejemplo, tenemos el caso del magistrado del Tribunal Constitucional acusado presuntamente de un delito de violencia de género, con una serie de testigos, como pertenece a una ala progresista, como pertenece a Recuérdame el nombre, porque ahí me ha pillado. Fernando Valdés Dalré. Fernando Valdés Dalré, ojo, hay que alabar lo que hicieron unos chavales que oyeron a una mujer denunciar, que se agazaparon ahí en la puerta de la casa, que llamaron a la policía, que llamaron al telefonillo. Es decir, hay una España concienciada y unas instituciones que no están a la altura de esos chavales, de esa España concienciada que pretende luchar contra la violencia de género. Bueno, el Tribunal Constitucional, nosotros le hemos pedido que dé un paso atrás. No porque prejuzguemos los hechos que han sucedido, sino porque lo que estamos diciendo es que el desempeño de un puesto lleva implícita una necesaria ejemplaridad y que está poniendo en peligro una de las más altas instituciones del Estado, el Tribunal Constitucional, nada más y nada menos. Hemos visto el silencio de la delegada del Gobierno en la lucha contra la violencia de género. Resulta que es que el magistrado es ponente de un recurso de amparo que presentó la propia delegada del Gobierno, pero me imagino que esto nada tiene que ver. Hemos visto también, hablando de lo que hace la fiscal, que la fiscal en el Tribunal Supremo de Violencia de Género está pendiente de que se le renueve su cargo de fiscal de sala. Por dado, ¿qué sucede en este país cuando eres, cuando eres el Partido Popular? Enrique López tuvo un pequeño un incidente vulnerando una normativa de tráfico, automáticamente se dimitió para no perjudicar al Tribunal Constitucional. Y nosotros estamos viendo aquí un caso absolutamente con un doble rasero, una doble vara de medir. ¿Qué le vamos a decir a las mujeres españolas, a las mujeres que son víctimas de esta lacra que todos combatimos, que este señor resulta que se va de rosita porque es magistrado constitucional o porque la fiscal que tiene pendiente de emitir la valoración resulta que su plaza está en juego o porque resulta que las instituciones o el Ministerio de Igualdad no se pronuncian? Es decir, una doble vara de medir. Tenemos 1.000.000 de casos. Con el caso de Villarejo, bueno, pues yo creo que las propias declaraciones grabadas, yo creo que eso no se debe hacer en ningún caso, no se debe romper esos vínculos de confianza que hay entre dos personas cuando se van a comer, ¿no? Y que se estén grabando unos a otros, ¿no? Porque muchas veces incluso pueden ser malinterpretadas las cosas que allí se digan, pero el contenido de esas grabaciones en relación con la fiscal fue gravísimo y no son impedimento para que sea fiscal general del Estado. Cualquier otro tipo de esas situaciones aplicadas al Partido Popular son hechos condenatorios que terminan o que deben ser o que deben terminar ya con la condena del Partido Popular, ¿no? Se me viene a la mente que es el mismo Baltasar Garzón el que es hoy el gurú de la Sexta, el que da lecciones en las televisiones y es el abogado hoy de Maduro y de uno de sus testaferros. Yo creo que, no sé, me pregunto de verdad qué tipo de vara de medir tienen, porque ahora nos esperan 3 meses de Operación Kitchen abriendo todos los telediarios. Pero es que tenemos a una fiscal general del Estado que estaba en esas conversaciones, que era amiga de todos estos, y aquí no ha pasado absolutamente nada.
Bueno, en España yo creo que desgraciadamente a lo largo de la pandemia yo creo que hay un ejercicio de responsabilidad que también deben hacer los medios de comunicación, es cómo cada uno hemos abordado nuestra actitud ante la pandemia, ¿no? Y yo creo que hay algunas actitudes de los medios que son difícilmente comprensibles, imágenes que no hemos visto y que luego hacen que sea más difícil concienciar a la población de la gravedad de lo que está sucediendo. Es decir, yo creo que se ha intentado proteger al gobierno o el gobierno se ha intentado proteger. Yo con respecto a las actividades de los abogados, pues no tengo nada que decir, ni a quién defiende ni a quién dejen de defender. Y con respecto a la abogada, a la fiscal general de Estado, yo creo que está todo dicho, lo hemos dicho ya todo. Es una persona que además es inamovible en el puesto, por tanto, nosotros lo que estamos es a vigilar lo que es su actuación, ¿no? Y en ese sentido, además, desde ayer lo que estábamos proponiendo es muy ambicioso, quiero decir, y supone por alguna manera aquellos que acusan, los partidos políticos quieren ocupar las instituciones. Nosotros ayer proponíamos que la fiscal general del Estado pasa por un examen de idoneidad, que ese examen de idoneidad tenga que ser ratificado por 2/3 de los votos del Congreso. ¿Y eso qué significa? Que si no es una persona que logre con un consenso, que es una persona de consenso, que es una persona, ¿no? Pues no será o no podrá ser elegida. Pedimos y decimos que ninguna persona que haya sido cargo público de un partido político, ni ninguna persona que haya ocupado un puesto o cargo público, me da igual comunidad autónoma, entidad local, diputación o en el gobierno de España, no podrá, si no han pasado 4 años, ser designados. Pero estamos abiertos a hablar con las fuerzas políticas, con el resto de otras cuestiones. Es decir, nos podemos plantear, y el PP, Partido Popular, está dispuesto a reflexionar sobre si es conveniente o no que el mandato de la fiscal general del Estado no coincida con la legislatura, así desvincularlo definitivamente del gobierno. Hay que regular otras cuestiones sobre cuál va a ser el régimen de la salida del fiscal general del Estado hacia o su reincorporación a la carrera. En fin, que estamos dispuestos a afrontar de una vez por todas, y yo me quedo con esa mirada al futuro por parte de lo que es un compromiso asumido por el presidente Casado de garantizar la independencia judicial de una institución, ojo, que tiene información de todo lo que sucede en todos los juzgados de España a través de las fiscalías. Es decir, de una fuente de poder. Bueno, pues nosotros no queremos ser parte, o sea, estamos dispuestos a renunciar, estamos dispuestos a mirar a futuro. Y eso es lo que ayer presentamos y eso es ayer a lo que se dijo no. La ley no iba para evitar o para quitar a la fiscal general del Estado. Ya sabemos que el procedimiento en vigor es el que es y lo aceptamos las reglas del juego. Es para evitar que nadie pueda cometer el error que ha cometido Sánchez. Es decir, que no es un error, que es un enorme perjuicio para la democracia española. Porque da la casualidad que, ¿o qué sucede ayer? Sucede que las instituciones del Estado son las instituciones que están poniendo en duda los principios básicos que marcan nuestra convivencia, es decir, esos acuerdos básicos que nacen de la transición. La fiscal general del Estado es una de las instituciones que los está cuestionando cuando autoriza que la justicia argentina, cambiando el criterio de Consuelo Madrigal, venga y pueda obligar a declarar a Martín Villa sobre crímenes de lesa humanidad cometidos supuestamente durante la transición española. ¿Quién es? El argentino, como dijo Consuelo Madrigal, eso significaría un quebrantamiento de la legalidad porque los españoles pusimos fin a esa etapa y no quisimos mirar atrás sino hacia el futuro firmando una ley de amnistía. Y esto nosotros lo que nos cuestionamos es ¿por qué? Pues luego, ¿qué está sucediendo? Yo la pregunta con la que comencé ayer, ¿qué está sucediendo en este país para que las instituciones del Estado vayan contra el Estado? Vayan incluso a intentar derribarse a sí mismas, que eso es lo que sucede con toda la ocupación de las instituciones que se está produciendo con el CNI. Bueno, usted se lo recordó, exactamente. Televisión Española, CNI, Comisión Nacional de la Competencia, lo han asaltado todo. Etcétera. Lo han asaltado todo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos avanzar en pactos pactos en materia de justicia, donde hay fuerzas políticas como Podemos que cuestionan esos pactos constitucionales y que pues, el primero de ellos, por ejemplo, es el de la monarquía parlamentaria, que es uno de los principios básicos que se acordó en esa transición. Es decir, ¿cómo podemos pactar ciertas cuestiones con esas fuerzas políticas cuando no tenemos una mínima garantía de salvaguarda de independencia judicial, de no existencia de espacios de impunidad, de mejora de servicio, calidad de justicia y de defensa del marco constitucional? ¿Qué sucede si nosotros firmamos o hacemos un pacto y al día siguiente estos señores plantean un debate aún más profundo sobre la monarquía? No podemos hacerlo, necesitamos que este gobierno se comprometa con lo que han sido los pactos que provienen de la transición para luego poder hacer los pactos de futuro. Pero en este momento están en las televisiones, se lo han preguntado a Ana Pastor, el PP está obligado, el PP tiene la obligación constitucional
de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Sois vosotros los que estáis bloqueando porque tenéis la obligación de renovarlo. ¿Cuál es la respuesta ante eso? La respuesta es muy clara. Nosotros tenemos una obligación, como digo, que es trabajar, uno, para garantizar la independencia judicial, con normas como la que hemos propuesto, como la de la Fiscal General del Estado, pero con otras normas también más importantes. No puede haber consejos general de Poder Judicial de ámbito territorial. No puede haber un sistema de acceso alternativo a las oposiciones a la carrera judicial y fiscal. Es decir, luego tenemos la renovación de los órganos constitucionales, ¿sí? Pero ¿por qué no pasamos de un proceso hacia fórmulas más de selección, ¿no? Por ejemplo, es una reflexión. Pero como digo, nosotros venimos a tres cosas. La primera, salvaguardar la independencia judicial. Dos, que no existan espacios de impunidad. Es decir, que el separatismo no encuentre en eso de desjudiciar la política una excusa para irse de rositas de o de los delitos cometidos, delitos que están regulados en el Código Penal. Tres, defensa del marco constitucional. Nosotros venimos a defender delitos de sedición, delitos de rebelión, el delito de la no convocatoria de referéndum ilegal, que las personas que están unidas de la justicia no puedan concurrir a los procesos electorales, cosas que son de sentido común. Y luego sentarnos también a hablar de la mejora del servicio de administración de justicia, pactando pactos presupuestarios, mejoras de las condiciones laborales de las personas, del personal del servicio de administración de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra obligación. Y cuando eso tenga una base y tengamos la garantía de que este gobierno se compromete con eso, podremos abordar las consecuencias de ese pacto, que son la renovación de los órganos constitucionales. Pero nosotros, a que si yo hago la pregunta o me permite que haga usted la pregunta al revés, a que usted también está de acuerdo que tenemos un pacto o una obligación constitucional de garantizar que el funcionamiento de los tribunales, de jueces y fiscales es independiente. Sí. 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 Por eso a que tenemos la obligación de luchar. Por eso estoy en contra de que los partidos políticos tengan que negociar los nombres en el Consejo General del Poder Judicial. Ojalá eso sería un campo independientemente al... Claro, pero en un pacto, cuando tú hables de la independencia judicial, podemos buscar modelos o propuestas como el que ha propuesto el propio presidente Casado. Pero incluso podemos, en fin, estoy avanzando más cosas o reflexiones personales. Es decir, avanzar hacia modelos no designativos, sino selectivos. Por ejemplo. Es decir, ¿eso qué significa? Modelos donde estén regulados las condiciones que tiene que cumplir cada una de las personas que tiene que acceder, como si fuera una especie de oposiciones, por decirlo de alguna manera. Es decir, al régimen de que sean los jueces los que elijan a los propios jueces, añadamos otros elementos de criterio de capacidad. Es decir, que hay gente con un prestigio profesional de tal naturaleza que sea indiscutible. Es decir, lo contrario de lo que sucede en el caso de la Fiscalía General del Estado. Todo eso, estamos dispuestos... En este momento, después de que Sánchez diera a conocer unos WhatsApps de Pablo Casado, ¿en qué situación se encuentra la renovación? ¿Punto muerto, diríamos? No, es que yo no. A ver, yo creo que el Partido Popular tiende a veces a actuar, o actuamos siempre, o lo intentamos de buena fe, ¿no? Me imagino que alguna vez no lo conseguiremos, pero yo creo que actuamos de buena fe. Y en este tema, pues actúa de buena fe. Luego ves cómo el gobierno no actúa de buena fe. Y lo ves porque pudiera haber servido que ese proceso que se ha intentado de renovación del Consejo sirviera para anclar ese bien jurídico superior que digo yo que hay que proteger, que es independencia, separación de poderes, no existencia de espacios de impunidad y mejora del servicio de administración de justicia. Pero no ha sido así porque la negociación no es leal, porque este gobierno solo atiende a las propias necesidades de poder del señor Sánchez, porque los señores, es un gobierno absolutamente dividido dentro, es decir, el señor Sánchez desconfía del señor Iglesias, al que le esconde el proceso de fusión de Bankia con CaixaBank, ¿no? Es decir, si no son capaces de confiar entre ellos, ¿cómo vamos a ser nosotros cómo ser capaces de confiar con ellos? Bueno, pues a pesar de eso, nosotros de buena fe intentamos que una cosa fuera el motor de la otra. Ahora, lo que está claro es que la cosa se demuestra al revés. O el gobierno acepta una serie de garantías que salvaguarden nuestro marco constitucional, no sé, de la independencia de jueces y magistrados, la no injerencia del separatismo en nuestro modelo constitucional y de convivencia, o no es posible dar pasos adelante. No es posible dar pasos adelante porque estamos ante un intento de asaltar los cielos, como bien dijo el señor Iglesias, por parte de Podemos. Y solo hay el último puente que queda o batalla por librar, es la de dominar, acceder, controlar
ocupar el Poder Judicial. Y, por tanto, nosotros no podemos ser cómplices del señor Iglesias en sus intentos de ocupar el Poder Judicial, porque es el último bastión que existe en España en la defensa del Estado de Derecho. Bueno, esperemos que sea así, diputado. Yo insisto, creo que los ciudadanos lo que queremos es que eso no esté politizado. También recuerdo un senador del PP que se había jactado de que con su designación controlarían por detrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que iba a juzgar el proceso. Y todo eso fue también un escándalo. Yo creo que van en la buena dirección, por lo menos en principio que Podemos no meta su gente ahí, porque eso sí ya sería el fin de... si ya tenemos que aguantar a Lola Delgado, pues imagínese aguantar a los vocales de un partido chavista. Don Luis Santamaría, gracias por estar con nosotros. Y bueno, seguiremos esto muy, muy de cerca. Muchas gracias. Insisto, nosotros miramos hacia el futuro. Ayer dimos una clara muestra proponiendo la absoluta neutralidad e imparcialidad del fiscal general del Estado, proponiendo un modelo muy claro, abierto a avanzar, a aceptar las propuestas de otros partidos para ir más allá de lo que nosotros fuimos en nuestro proyecto, en nuestra proposición de ley. Es decir, nuestra propuesta a futuro es clarísima, la marca presidente Casado, y es independencia judicial, sí o sí. Muchísimas gracias, don Luis. A usted, muchas gracias, un saludo.